Hola a todos, bienvenidos a este espacio donde vamos a hablar, a mencionar aquellos aspectos sobre los cuales hacen parte integral de nuestra asignatura, ¿no? Vamos a mirar aquí una presentación general, cuál es el alcance de nuestra asignatura y algunas reglas de juego adicionales que son importantes pues tener presentes para llevar a cabo pues el cumplimiento de esos diferentes objetivos que todos nos estamos planteando, ¿no? Ustedes como estudiantes, la universidad y nosotros como docentes, ¿vale? Entonces, pues bueno, empecemos, entremos en materia. Vamos aquí inicialmente a hacer una presentación general del curso mirando elementos relacionados con el alcance. Nuestra asignatura se denomina Inteligencia de Mercados, ¿no? Y como ustedes se dan cuenta, es un nombre compuesto, asesoría y consultoría de mercados. Entonces, en la medida a lo largo en que vamos a ir desempeñando, ir desarrollando los diferentes temarios que están allí en nuestro microcurrículo y que vamos a ver ahorita de manera muy corta, muy general, vamos también a lo largo de cada una de esas diferentes clases ir proponiendo algunos aspectos relacionados con esos elementos de consultoría, ¿vale? ¿Sí? Cómo desarrollar o cómo llevar a cabo la aplicabilidad de esas diferentes herramientas y cómo vamos a ir dando pequeños tips para el logro, la consecución de cada uno de esos diferentes aspectos relacionados con el propósito de nuestra asignatura. En primer lugar, pues bueno, voy a hacer mi presentación. Mi nombre es Alejandro Pinzón. Yo soy administrador de empresas, egresado de la Universidad Autónoma de Manizales. Soy especialista en alta gerencia, egresado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, maestrante MBA en la Universidad de AN. Llevo algo así como unos 28, 29 años de experiencia laboral en diferentes empresas, desarrollándome en diferentes sectores económicos y en diferentes cargos, ¿no? Entonces, empresas del sector financiero, empresas del sector gremial, del sector solidario, del sector asegurador. Y como docente, eh, llevo algo así como unos 9 años dictando en este tipo de modalidad, ¿no? Modalidad virtual o modalidad a distancia. Que eso, pues digamos, tiene allí unas características bien especiales. Esa es pues mi hoja de vida. La pongo a disposición de ustedes con la intención de que realmente podamos lograr el cumplimiento de esos objetivos. Cuando hablamos de inteligencia de mercados, es importante comenzar a reconocer el contexto en el cual nos desenvolvemos, ¿no? En el contexto en el cual la organización lleva a cabo sus diferentes actividades empresariales. Entendiéndolo desde la perspectiva de la estrategia que plantea la organización, desde esa perspectiva sobre la cual lleva a cabo el desarrollo de sus diferentes actividades, ¿no? Entonces, y esto será importante para que de una u otra manera, entendiendo eh, la planificación de marketing que se convierte en un elemento transversal en el cumplimiento de esos objetivos estratégicos, pues de una u otra manera se puedan llegar a la consecución de cada uno de esos cumplimientos de esos objetivos. ¿Ok? A veces dentro los estrategas de las empresas, los gerentes, pierden el norte, ¿no? El establecimiento, la definición de esos diferentes objetivos, y allí es donde comienzan a tener algunos problemas, ¿no? Entonces, cuando hablamos y cuando comenzamos a mencionar de la incorporación del subsistema de inteligencia de mercados en el establecimiento, en el desarrollo de las actividades empresariales, pues digamos que tenemos que reconocer metodologías, herramientas, todos estos con base en marketing para que me permita reconocer o bueno, alcanzar esos objetivos que hemos planteado desde la estrategia de la empresa. ¿Vale? Entonces, importante hacer como ese primer acercamiento e ir reconociendo cuáles van a ser esos aspectos sobre los cuales nosotros vamos a estar trabajando a lo largo de nuestro curso. Nuestro curso se compone de 12 semanas. Ya vamos a mirar allí qué les van a ser como los aspectos que vamos a tener presentes en el desarrollo de esas 12 semanas.
algunos temas relacionados con el cronograma, ya vamos a explicar ese asunto, y las actividades calificables, ¿no? Y algunos aspectos relacionados con la forma en que nos podemos comunicar tanto los estudiantes como el profesor. El curso, como se los menciono, se encuentra, digamos, estable, se compone de 12 semanas y a la medida que vayamos a ir desarrollando, vamos a ir viendo cómo vamos complementando toda la información. Aquí hay un tema que es relevante y es que en la medida en que vamos cerrando cada semana, los resultados de aprendizaje que surjan de cada una de esas semanas se convertirán en el insumo para la subsiguiente semana. ¿Ok? Entonces, muy importante para el proceso de aprendizaje del estudiante que estemos muy atentos y siguiendo cada una de las diferentes recomendaciones que se van planteando en cada semana, ¿vale? Entonces iniciaremos allí en esa semana número 1 con el reconocimiento de la importancia del subsistema de inteligencia de mercados, ¿sí? Cómo hace parte de las organizaciones, ¿por qué hablamos de subsistema, no? Porque reconocemos a las empresas como un organismo, ¿no? ¿Cómo hablamos de ese ecosistema empresarial? ¿Por qué se vuelve relevante como parte, mencionándolo otra vez, ¿no? Parte de ese subsistema que tiene la organización y qué elementos debemos comenzar a considerar para poder ir potencializando las diferentes actividades que hacen parte de ese subsistema. En la semana número 2 vamos a hablar de esos sistemas de información de mercado, qué elementos componen esos sistemas de información, cuáles de una u otra manera están al alcance, ¿sí? De acuerdo a las características, a la composición que tenga la organización, a esas capacidades que tenga la empresa. Nosotros a lo largo de nuestro curso vamos a hablar mucho de ese concepto, ¿no? Las capacidades. ¿Sí? Les vamos a hablar de las capacidades de sus colaboradores, de las capacidades de sus procesos, de las capacidades de los otros subsistemas, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a ir hablando poco a poco, iremos incorporando esos diferentes conceptos para irlos entendiendo y cómo los vamos allí abordando y relacionando con cada uno de los diferentes temarios. En la semana número 3 vamos a mirar aquí algunos aspectos relacionados con minería de datos, importante. Hoy en día las organizaciones plantean y manejan gran parte de sus diferentes procesos con razón en ese análisis, ¿no? ¿Sí? La minería de datos. Y pues vamos a mirarlo para nosotros, en nuestro caso específico, cómo esa minería de datos se convierte en el elemento importante para el desarrollo de ese establecimiento de estrategias y análisis de inteligencia. ¿Sí? La CRM, claro, las organizaciones hoy en día tenemos que, bueno, deben tener presente ese manejo de clientes, ¿no? Y cómo esos diferentes softwares, ¿sí? Se convierten en generadores de datos, de información, para precisamente hacer esa correcta administración de clientes. ¿Ok? La analítica de datos de mercadeo, claro, ya estamos hablando de minería de datos, ya comenzamos a hablar allí de sistemas de información de mercado, ya estamos hablando de la CRM, pues naturalmente ya comenzamos a tener allí información. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a servir de esa información? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a utilizar en esa información? Porque vamos a tener multiplicidad, ¿no? Hoy en día se habla de la infoxicación. Muchos datos, sí, muchos datos, muchos registros. Y cómo cada uno de ellos tiene diferentes tipologías. Entonces, ¿cómo los podemos integrar? ¿Cómo los podemos allí consolidar para el desarrollo del cumplimiento de esos diferentes objetivos? ¿Cómo es el proceso de investigación de mercados? Las organizaciones que hoy en día no investigan comienzan a rezagarse. ¿Sí? Las organizaciones que no investigan no entienden a su cliente, no entienden a su consumidor. Las organizaciones que no investigan no reconocen cuáles son los procesos de transición que se están dando en los mercados. Los mercados cambian, los mercados son dinámicos, ¿sí? Estamos en un momento supremamente relevante, importante, digamos, dentro de ese proceso de evolución humana y que por lo tanto el acceso
a la información está ahí, ¿no? Y eso genera que hayan cambios de transición culturales, sociales, políticos, económicos, bueno, en todas las índoles, ¿cierto? Y eso, pues, de una u otra manera afecta el comportamiento de esos diferentes mercados. Entonces, importante reconocer ese proceso de investigación de mercados. Hacer la segmentación de mercados, indiscutible. Si yo no sé qué es lo que quiere mi consumidor, ¿sí? Si yo no tengo claramente identificadas sus necesidades, sus requerimientos, va a ser muy difícil que el planteamiento de esas diferentes estrategias y tácticas que yo ponga para el desarrollo de mi actividad empresarial surtan un efecto positivo. ¿Qué fuentes de información son válidas, ¿no? ¿Cuáles son aquellas que me pueden llegar a servir? Las fuentes de información primaria, fuentes de información secundaria, cómo allí bajo esas perspectivas de investigación de mercados, ante esa necesidad que yo tengo como organización, como empresa, de investigar los mercados, pues cuáles serán esas diferentes fuentes que yo puedo utilizar que sean confiables. ¿Ok? Así como hablamos de un concepto de infoxicación, también podemos encontrar fuentes que de una u otra manera no son confiables y que si las uso, ¿cierto? Y las utilizo como elemento, tomándolas como ciertas, puedo cometer errores al realizar esos diferentes análisis. Ya mire, hemos estado hablando aquí ya, mire, estamos hablando de información, ¿cierto? Ya en la semana número 7 hemos tenido diferentes recursos para ir analizando y entendiendo esa información pero ¿cómo organizo yo esa información, no? Ya he investigado, ya tengo allí diferentes recursos que yo puedo utilizar, tengo recursos de información primaria, de información secundaria, pues tendré que organizarla de alguna manera y eso será a través de la utilización de esas diferentes bases de datos, ¿no? Entonces, ¿cómo sería ese proceso, ¿no? de utilización? Y tengo la información, pero bueno, ¿cómo la analizo, no? ¿Sí? ¿Qué resultados espero tener de esos diferentes análisis? Entonces viene ahí en la semana 9 la incorporación de algunas metodologías para poder interpretar esos datos. Y mire que ya comenzamos allí en la semana número 10 a abordar otros tipos de herramientas que están allí, ¿cierto? Y es referente a esa geolocalización, ¿no? O cómo la utilización de esos nuevos conceptos de marketing, ¿cierto? Pues los aplicamos a ese geomarketing, ¿sí? Muy importante para reconocer dónde está mi cliente, dónde está el consumidor, ¿no? ¿Dónde se ubica regularmente? De otro lado, pues está bien, entendiendo esos aspectos, esos factores, pues también iremos a determinar por qué el consumidor toma ciertas decisiones, por qué toma la decisión A y no toma la decisión B. ¿Cuáles son esas razones por las cuales se dan ese tipo de decisión, ¿no? En la toma de decisiones? Y en la semana número 12, pues vamos allí a abordar temas relacionados con la presentación de esos diferentes informes, ¿no? Dijimos que desde nosotros íbamos a abordarlo también desde una perspectiva de consultoría, mirar allí algunos elementos. En la medida en que vamos a ir desarrollando cada uno de esos diferentes temarios, iremos colocando algunos ejemplos relacionados con esos aspectos de consultoría. Entonces, importante al momento de hacer todas esas utilizaciones de todas esas herramientas, todos esos diferentes análisis, bueno, ¿cómo lo presento? ¿Cómo lo comunico, no? ¿Sí? ¿A quién se lo comunicamos regularmente? Pues a los directivos de la empresa, a los estrategas, a los dueños, bueno, qué sé yo. Entonces, entender esos diferentes aspectos y esas diferentes características propias de esa presentación de esos diferentes informes. De otro lado, digamos que, bueno, ya sabemos que son 12 semanas, ¿sí? Ya vimos el temario que corresponde a cada una de esas diferentes semanas y naturalmente tenemos que evaluar, ¿cierto? Tenemos que evaluar ese conocimiento. Y aquí, digamos que se da una situación especial porque en la metodología que tiene la universidad, pues solamente tenemos 3 evaluaciones, ¿vale? Son 3 evaluaciones. Las dos primeras tienen un peso del 35% cada uno y la tercera tendrá un peso del 30%. Entonces, como vemos aquí en la imagen, la evaluación o ese parcial número 1
con un peso del 35%, evaluará los temas que veamos de la semana número 1 a la semana número 3. ¿Ok? El parcial número 2 nos evaluará los temarios que hemos visto de la semana número 4 a la semana número 6. Y el parcial número 3, que tiene un peso del 30%, evaluará lo visto de la semana número 1 a la semana número 11. ¿Por qué a la semana número 12 no? No nos alcanzan los tiempos para poder hacer como ese análisis y hacer esa evaluación del temario que está propuesto en esa semana, ¿vale? Entonces, importante tener presente esos temarios a evaluar. El cronograma de esas evaluaciones ustedes los van a encontrar en el aula, allá. Van a encontrar socializados esas fechas. Tenga presente, querido estudiante, que para la aprobación de la asignatura debe tener una nota mínima ya al final, ¿sí?, de 3.5. Si su nota al final es de 3.4, pues lamentablemente perdió la asignatura, ¿cierto? Y tendrá que volverla a repetir. Entonces, importante esta recomendación. Esté muy atento a las fechas de presentación de esas evaluaciones, ¿sí? La universidad, digamos que tiene una metodología bien especial porque para cada una de esas diferentes evaluaciones el estudiante podrá hacer 3 intentos en su presentación, ¿vale? 3 intentos. Entonces, pues, y la nota de calificación será la nota más alta de lo que saquen esos 3 intentos. Entonces, si sacó 3 en una, 4 en la otra y 4 o 5 en la otra, pues su nota final será 4 o 5, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos muy, muy presente y de pronto allí no nos vayamos a confundir con ciertos aspectos relacionados con ese tema de evaluación. Yo ya hice una presentación de mi persona, ¿ok? Pero sí necesito, por parte de cada uno de ustedes, que hagan una presentación. Y esa presentación lo van a hacer allá en el aula virtual, van a encontrar un foro. ¿Sí? Ahí antes de la semana número 1 van a encontrar un foro de presentación. Entonces, ¿la idea cuál es? Que pues el estudiante coloque allí su nombre, el programa académico en el cual se encuentra vinculado, la edad, la empresa, los cargos que ha tenido, cuál es como ese perfil que tiene. Para mí es muy importante poder tener esa información porque eso me permitirá a mí, digamos, como tener un reconocimiento de los elementos que hacen parte de ese grupo de estudiantes y poder de una u otra manera pues preparar clases en relación a esas condiciones. ¿Listo? De esos diferentes perfiles. Ustedes ya saben, ustedes ya recibieron indicaciones de cómo se hace, cómo es la utilización del aula virtual, ¿vale? Entonces, cuando ustedes de pronto necesiten contactar conmigo, ahí estaré, ¿cierto? Yo trataré de contestar el tiempo más rápido posible, ¿sí? Eh, Desde esa, digamos, dentro de los tiempos que tiene establecido la universidad para tal efecto, ¿vale? Un tema que aquí les quiero mencionar es que la universidad tiene una unidad de emprendimiento, ¿vale? Y que, pues digamos que yo hago parte de ese grupo de docentes que participan en y lidero la unidad y hago parte del grupo de docentes que acompañan esos aspectos relacionados con emprendimiento. Todo lo que ustedes me quieran escribir con relación a emprendimiento, lo pueden escribir a través de ese correo electrónico que aparece ahí, ¿vale? Temas relacionados con emprendimiento o temas relacionados con nuestra asignatura, ¿listo? Entonces, el enlace o el espacio para que se tiene allá en el aula virtual, pues digamos que va a ser más rápido, ¿cierto? Si usted me va a escribir, vea, profe, es que algo relacionado con la asignatura. Y el correo para aquellos temas que de pronto sean más complejos y que de pronto requieran, no sé, una revisión más exhaustiva. Tenga presente que si me escribe por el correo se puede demorar un poco más la respuesta. No sé, yo le voy a hacer una recomendación, mis queridos estudiantes, porque pues finalmente cada una de las diferentes áreas
que tiene la universidad en su estructura tiene propósitos específicos para darle atención a las necesidades que tienen los estudiantes. Si ustedes me van a escribir allí para decirme que no tiene acceso a la plataforma, que es que no tiene acceso, que no ha podido hacer la matrícula, que es que algún tema que es de carácter administrativo, que no tenga que ver con la asignatura, yo le recomiendo que no se desgaste, porque pues va a perder su tiempo. Yo no tengo digamos, acceso a esos diferentes protocolos y a esos diferentes elementos que sean de carácter administrativo. Solamente, ojo, únicamente a aspectos que están relacionados con la asignatura o con temas de emprendimiento, que ustedes quieran participar en la unidad de emprendimiento o postular sus iniciativas en la unidad de emprendimiento. ¿Vale? Ahora bien, vienen unas recomendaciones finales antes de irnos. Eh, Uno, que pues recomendarle al estudiante que asista a las clases, ¿no? Semanalmente. Si no puede asistir, las clases quedan grabadas allá y visualizarlas. ¿Sí? Ese tema es supremamente importante. Al final de cada clase, al final de cada clase, nosotros vamos a tratar de llevar a cabo, de realizar algún tipo de actividad, ¿no? Corta, que tenga que ver con el temario que nosotros hemos propuesto. Las preguntas, ¿sí? Las preguntas se resolverán al final de la clase. Pues allí tenemos en la plataforma, ustedes tienen un espacio para levantar la mano y hacer preguntas. Digamos que dentro de la metodología que tiene establecida la universidad, el profesor no va a parar la clase, sino hasta el final. Ya al final es cuando resolveremos todas esas inquietudes que puedan resultar como producto del desarrollo de la clase. Eh, Algo que me parece supremamente importante y relevante es que todos tenemos diferentes perspectivas, ¿no? Tenemos experiencias previas, ¿vale? Y entonces a veces es importante de pronto al final de esas clases compartir esas experiencias previas, ¿vale? Entonces, eh, para invitarlos a participar en esas diferentes actividades que se dan al final de las clases para enriquecer el proceso de formación y académico. En esta asignatura, para esta asignatura, y bueno, y para otras actividades dentro del desarrollo de la empresa, se vuelve relevante que el gerente, los diferentes colaboradores de la empresa, eh, tengan habilidades de investigación, ¿cierto? Entonces, una de las invitaciones que yo les hago con mucho cariño a ustedes, queridos estudiantes, es que comiencen a desarrollar ese espíritu investigativo. Como se los mencionaba, ¿no? Hace un momento, estamos en un momento importante en el desarrollo del proceso de evolución humana y estamos en un momento al cual se le denomina la sociedad del conocimiento. Y ahí está la información, ¿sí? Es muy fácil, a la vuelta de un clic y ya yo puedo encontrar información. Si yo no leo, nosotros hablábamos a eso al principio, ¿no? Eso fue un aspecto que hice referencia, la contextualización de la organización. Pero si yo como gerente, ustedes como futuros gerentes, como futuros empresarios, como emprendedores, si es que ya no lo son, ¿sí? Tienen que indiscutiblemente reconocer esos diferentes elementos que son importantes para el cumplimiento de esos proyectos o de esas iniciativas que se están llevando a cabo. Y se necesita leer, ¿sí? Leer. Entonces, para poder comenzar a plantear esa serie de habilidades y poder comprender el contexto en el que nos lleva, en el que se desempeña la organización, para poder tener una característica de un pensamiento crítico, ¿sí? Se hace necesario leer, ¿cierto? Entonces, importante desarrollar ese espíritu investigativo.
¿Implicará que tendremos que cambiar algunos hábitos? Claro que sí, sí, eso poco a poco pues se podrá ir desarrollando, pero el asunto es comenzar ya, ¿sí? A comenzar a romper aquellos hábitos que de pronto no nos están sirviendo, no nos funcionan y que nos roban tiempo, ¿sí? Y que de pronto nos desvían del propósito de ese espíritu investigativo, ¿sí? Entonces, para esta asignatura, importante, ¿sí? Vamos a ver que existen diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas, y eso se hace importante irlos reconociendo para conocer ese contexto y tener argumentos suficientes para poder hacer aportes que sean realmente críticos, ¿no? No es cuando hablamos, a veces existe una confusión del concepto de crítico, ¿no? De la criticidad, ¿no? Cuando hablamos de la criticidad es que a partir de un conocimiento, de varios conocimientos, de ese conocimiento que yo tengo, puedo hacer aportes relacionados, propios, correctos, en relación al tema que se está abordando. ¿Vale? Entonces, supremamente importante verlo en esa perspectiva. Cuando le vaya a escribir al profesor, mi querido estudiante, escríbalo, colóquele su nombre, haga una presentación, ¿no? Esos son, digamos, aspectos básicos de netiqueta, ¿sí? Por un lado, colocar mi información completa, la asignatura y el número telefónico, ¿cierto? Entonces, como parte de esa netiqueta que nosotros debemos aplicar en nuestra metodología, en nuestro modelo virtual, pues adicionalmente le sirve al profesor para poder saber, tener información relevante, ¿no? ¿Sí? De lo que realmente el estudiante está solicitando. Podrán haber algún tipo de solicitud que quizás de pronto sea muy compleja o no sé, requiere algún tipo de atención especial y pues poderme comunicar con el estudiante de pronto para resolverla en tiempo real, ¿vale? Entonces, esos son los elementos que quería presentarles, que son importantes tener presente al desarrollo, en el cumplimiento, en el desarrollo de nuestras actividades educativas y pues bueno, darles nuevamente la bienvenida. Entonces, mis queridos estudiantes, nos vemos en clase. Hasta pronto.